Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y qué historia la que nos toca. Terminábamos lo que era el Evangelio de Mateo y llegamos al 9º periodo de la historia bíblica. ¿Y qué vamos a ver en este tiempo? Cómo las personas retornan a su tierra. Está el fin del exilio y vamos a llegar hasta lo que se llama la revuelta macabea, y hay muchas dificultades. Hay que reconstruir la ciudad, hay que reconstruir el templo, la gente tiene que renovar sus vidas de acuerdo a la ley de Dios, y así que tendremos bastantes libros que son muy cortos pero muy poderosos en este tiempo, y es por eso que hoy tenemos un gran invitado, Padre Dempsey. Muy buenos días. Muy buenos días, contento de estar aquí con ustedes. Óyeme, padre, te veo más claro, cambiaste la cámara, estás con lentes nuevos, algo te has hecho, estás en un tratamiento dermatológico, cada día te veo más joven. No, es la luz. Ah, es la luz. Es la luz. Espero que sea la luz de Jesús que brilla en tu corazón, que te hace más joven cada día. Ciertamente. Padre, hoy la historia del regreso tiene muchas cosas, ¿no? Lo que es el templo, lo que son las murallas, lo que es la Torá. Hay un decreto que se da a través de Ciro en Persia, que permite a los judíos que salgan, que regresen, y el pueblo empieza a llegar y dicen, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Hay que construir el templo. Todo el mundo está preocupado por el templo. Y de aquí en adelante, pues empiezan a habitar en las pequeñas casas que habían quedado. Acordemos que todo esto había sido arrasado, quemado, terrible. Y veremos personajes interesantísimos, Zorobabel, ¿no? Veremos a Esdras, veremos a Zacarías, a Nehemías, cómo Nehemías habla de las murallas, cómo Zorobabel se encarga del templo y Esdras dice qué pasó con la Torá. Debemos ponerle atención a todo esto. Así que, Padre, ¿por qué no entramos en materia? Porque veremos que todo exilio tiene sus vestigios, ¿no? A cada situación, ¿no? Igual que cuando un hombre o una mujer ha estado secuestrado, trae sus problemas también. Cuando regresamos, Sí. a veces pensamos que regresamos a lo mismo y no regresamos a lo mismo. Se parece, pero no es. Me pasa cada vez que voy a Colombia. Pienso que regreso a mi ciudad y ya está más grande, está cambiada. El idioma ha cambiado, ¿no? Las palabras que yo uso, la gente me dice, ¿de dónde vienes? Digo, ¿cómo que de dónde vienes si yo soy de acá? Digo, yo soy de acá. Ya no hablas como los de acá. El idioma que va evolucionando, todo va cambiando. Teníamos un remanente y este remanente regresa. Otros se habían quedado un poco. Bueno, tantas historias que hay. Así que, ¿por dónde empezamos, mi querido padre? Cómo no, en primer lugar, vamos a recordar brevemente que Jerusalén y todo el reino de Judá fue destruido por los babilonios. Nabucodonosor destruyó toda la ciudad y redujo a cenizas el templo de Jerusalén. ¿Okay? Eso pasó prácticamente entre el año 587 al 586. Tradicionalmente es la gran destrucción de Jerusalén. Y hay un gran exilio. Entonces, los exiliados en Babilonia. ¿Qué pasa? Que Babilonia cae, es destruida porque otro imperio viene. Y ese otro imperio es el imperio persa. El imperio persa conquista Babilonia en el año 539. Es la famosa caída del imperio babilonio. Y se establece ahora el gran imperio persa con el gran emperador Ciro el Grande. ¿Qué pasa? Que el año siguiente, el 538, Ciro hace un edicto. Y Ciro se hizo muy famoso en la historia de la humanidad por este edicto, que no solo, hay que ser justos al decir esto, no solo era para los hebreos, no, los hebreos están incluidos, sí, sino que Ciro lo hizo para todas las naciones que estaban cautivas en el imperio babilonio. Y fue un movimiento político brillante, porque así, de esa manera, Ciro se ganó el respeto de los pueblos extranjeros. Fíjense que Ciro el Grande ya es mencionado en el profeta Isaías
como un Mesías, el Mesías de Yahvé. Ciro es el único emperador o la única autoridad que no es judía, que es extranjera, que es mencionado en la Biblia hebrea como el Mesías de Yahvé, como el instrumento de Yahvé para liberar a su pueblo. Fíjense hasta qué punto hemos llegado. Pero es muy importante porque ya cuando estamos en este periodo del post-exilio, es el periodo del retorno, la mentalidad y la espiritualidad hebrea están cambiando, se están haciendo más abiertas, más universales. Pero hay la necesidad de reencontrar de nuevo la raíz, la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Ciro el Grande da esta oportunidad con el edicto del año 538 y dice, bueno, los hebreos pueden regresar los que quieran, no es que se obliga, los que quieran. Y esto es un punto sumamente importante cuando leemos el libro de Esdras, es los que quieran. Y es por eso que no todos regresaron. Muy importante, no todos los que estaban en Babilonia regresaron a Jerusalén para reconstruirla. De hecho, fue un grupo pequeño. Entonces, la gran mayoría se quedó en Babilonia porque estaban ya cómodos allí, ya se habían hecho una vida. Y por supuesto, en Babilonia no era que eran totalmente fieles a Yahvé, combinaban un poco la religión yavista con la religión que era babilónica. Interesante ver estos detalles. Entonces, por eso es importante que los profetas hablan de este grupo fiel que regresó, ¿ok? Este pequeño grupo. Y cuando hablamos del retorno, voy a utilizar lo que tradicionalmente llaman los judíos la aliyah, o según el acento puede ser aliyah, que es el subir. Interesante. Aliyah significa el subir en hebreo, o el retorno, pero nosotros decimos el retorno, pero ¿por qué los hebreos utilizan esa frase que es muy especial en la tradición hebrea rabínica? Es porque para regresar a Jerusalén se tiene que subir hacia la montaña, entonces hay que subir, ¿no? Entonces lo llaman el aliyah. Entonces hablan de los famosos aliyah de Zorobabel, aliyah de Esdras y el aliyah de Nehemías. Entonces tradicionalmente se puede hablar de estos tres retornos, fases del retorno. Okay. No es que todos vinieron al mismo tiempo, fue progresiva la cosa, fue progresiva. Entonces la primera aliyah, aunque si hay algunos autores que discuten, no, había otra, porque había otro nombre, Sheshbazzar, y bueno, no quiero entrar en eso. Tradicionalmente, cuando leemos el libro de Esdras, aparece primero Sheshbazzar y aparece Zorobabel. Entonces, tradicionalmente en los estudios bíblicos es la misma persona, solo que tiene un nombre más tradicional persa con un nombre más bíblico hebraico, Zorobabel, ¿no? Zorobabel significa el que es plantado en Babilonia. Interesante, pero eso lo podemos tener en cuenta. Lo importante es ver esta figura, Zorobabel, que es descendiente de la línea davídica. Es decir, él era el nieto de Joconías, que era rey de Judá antes del exilio. Interesante esto porque Zorobabel es mencionado, por ejemplo, en los profetas como profeta Zacarías. Zorobabel es mencionado porque se ve una esperanza en él en cuanto a una posible restauración del reino davídico, pero eso no se va a dar. Pero sin embargo, es este gobernador del imperio persa, que es descendiente davídico, es decir, de línea real según la tradición judea, que ahora va a comenzar a reconstruir Jerusalén. Tiene unas implicaciones simbólicas muy importantes, porque Yahvé todavía se mantiene fiel a su pueblo, y el hecho de que Zorobabel es el guía de esta nueva reconstrucción implica este acompañamiento de Yahvé en un momento tan difícil que ahora se convierte en un momento de alegría. Entonces Zorobabel se trae a los que querían regresar. Al inicio 1,000 personas llegaron, pero luego otros 42,000 con él vinieron. Entonces se habla así, unos autores dicen no, fueron 43,000, otros dicen no, fueron 50,000. No entremos en detalles, pero más o menos nos ubicamos entre 42 y 50,000 en total. Más o menos esa fue la oleada que regresó a Jerusalén, y comenzaron poco a poco a reconstruir el templo, y se trajeron oro, se trajeron plata, se trajeron piedras preciosas de Babilonia que Ciro el Grande les había permitido traerse, y allí comienzan poco a poco a reconstruir la plataforma del templo, el templo,
Pero ¿qué pasa? Que hay obstáculos. Entre los primeros obstáculos que vemos, y una cosa interesante, es que los que se habían quedado en el lugar, es decir, aquellos que, recuérdense que la gran mayoría fue en exilio, pero todavía quedaron gente viviendo en Jerusalén, pero estaban mezclados. Había gente de diversas razas, porque los babilonios dejaban otros habitantes. Es decir, y Zorobabel dijo, no quiero la ayuda de ustedes. Interesante, y esto creó discordias y conflictos, y aquí entra lo que luego la tradición rabínica llaman, esos eran los samaritanos que todavía estaban allí mezclándose. Interesantes las interpretaciones que hay, ¿no? Pero fíjense que hay una especie de discordia y Zorobabel dice, no, solo los que nosotros regresamos somos los que vamos a reconstruir. Entonces comienza poco a poco, pero se encuentra con problemas. Entre esos problemas hay problemas políticos en Persia y también problemas a nivel interno. Es decir, hay gente que dice, bueno, sí, estoy reconstruyendo el templo, pero mi casa primero. Entonces comienza el problema de, no, primero me construyo la casa, me construyo mi propiedad, yo vivo tranquilo y poco a poco el estar confortable en construir mi casa se llega a olvidar un poco la casa de Dios. Y por eso se va tomando tiempo, aparte de las situaciones políticas, y se interrumpió la reconstrucción del templo. Luego, después de un tiempo, se dio de nuevo la orden. Darío, el sucesor de Ciro, comenzó a decir, bueno, sí, puedes continuar. Y de nuevo Zorobabel comenzó a motivar a la gente. No, tenemos que construir el templo porque Dios espera eso de nosotros. No solamente nuestras casas, sino también la casa de Dios. Y construyen el templo. ¿Qué pasa? Que cuando construyen el templo, los más ancianos, los que todavía habían visto con sus propios ojos el templo de Jerusalén, comienzan a llorar. Oh, qué desastre, qué desastre. No, esto es basura en comparación al templo de Salomón. Claro, es muy humilde, pobre, se hizo con lo que se podía, ¿no? Interesante este detalle. Y prácticamente, pero la cosa importante es que se hizo. Ajá. Y se inauguró de nuevo el templo. Y ahí comienza de nuevo todo lo que es los ritos de sacrificio, todo lo que es la liturgia, todo lo que es la espiritualidad que gira en torno al templo. Y entonces se inaugura el templo. Y el libro de Esdras lo declara de manera muy solemne, prácticamente a partir del año 516. Otros calendarios dicen 515. Entonces, en el 516, 515, la inauguración del templo de Jerusalén. Ese es lo que llamamos el comienzo del periodo del segundo templo. Ese es el templo. Allí es donde se van reforzando todas estas nuevas figuras sacerdotales, porque Zorobabel vino con Josué. Y Josué era un sacerdote, ¿no? Que ya venía de una familia sacerdotal noble, ¿no? Que ya existía en el primer templo. Y Josué ahora quiere restablecer de manera solemne este nuevo servicio sacerdotal que se había interrumpido porque se destruyó el templo, entonces no podía haber eso. Luego viene la segunda aliyah, es decir, el segundo retorno, pero hay que esperar aproximadamente 58 años, 60 años. Entonces, no es que es todo continuado. ¿Qué pasa? Que esa aliyah, la segunda, está promovida por Esdras, un sacerdote, un escriba. O sea, prácticamente esta tenía este conocimiento de la ley, pero también estaba metido dentro de la espiritualidad sacerdotal, muy solemne. Y viene de Babilonia de nuevo a Jerusalén, porque ha escuchado que en Jerusalén las cosas no están bien, no están viviendo según la ley de Yahvé, la gente no es fiel, la gente se ha comenzado a mezclar con otras razas y se han comenzado a casar con otras mujeres que no son de la raza de Israel, y esto ha creado problemas. Problemas. ¿Por qué? Porque entonces las otras culturas son atractivas y bien, entonces esto ha creado gran alarma y Esdras viene y se trae un grupo, pero el grupo es mucho más pequeño, algunos decimos aproximadamente 5,000 personas. Como ven, es siempre un grupo pequeñito, ¿no? En comparación con todo lo que era el pueblo de Israel antes. Y ahora el mensaje de Esdras es, no, nos hemos desviado del culto de Yahvé, nos hemos desviado de lo que Yahvé quiere de nosotros. Y Esdras comienza una renovación espiritual que implica ser fieles incluso en el matrimonio. Y aquí encontramos un punto un poco controversial, porque Esdras incluso dice, bueno, si te casaste con una extranjera, tienes que terminar ese matrimonio. Y porque te tienes que casar con una hija de tu propia raza. Entonces, esto es un punto muy problemático, sobre todo cuando lo leemos desde el punto de vista cristiano-católico.
No, bueno, el divorcio, claro, en el Antiguo Testamento el divorcio es permitido, pero fíjense que aquí es combinación de raza y religión al mismo tiempo. Es bastante, ¿no? Un punto que hoy en día es muy delicado. Bastante delicado, ¿no? Ni siquiera lo toquemos sí. mucho. Exacto. Entonces, pero la gran motivación de Esdras era la pureza espiritual, porque se estaba olvidando a Yahvé, se estaba mezclando con otros tipos de religiones, y esto no convenía. Entonces, Esdras comienza este movimiento de renovación espiritual radical. Esdras por eso que para Esdras es importante proclamar la Torá, volver al centro, a nuestras raíces, a nuestra identidad. Tenemos el templo, pero no podemos olvidarnos que nosotros el templo no es suficiente, tenemos que vivir esta palabra de Yahvé. Por eso la proclamación de Esdras de la Torá. Importante este detalle. Y la última aliyah es la de Nehemías. De hecho, en la de Nehemías no se sabe muy bien cuál es el número de las personas que regresan, y ahí es donde entramos en el libro de Nehemías. Prácticamente el libro de Nehemías nos da prácticamente esta última parte. Y fíjense que Zorobabel, Esdras y Nehemías son más o menos contemporáneos, se sobreponen el uno al otro, al igual que el profeta Ageos o el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Entonces aquí estamos entre todos estos tres profetas, con Zorobabel, Esdras y Nehemías, todos están más o menos contemporáneos, es el mismo periodo histórico. Y por eso el mensaje se sobrepone. Por ejemplo, en Zacarías vamos a encontrar mencionado a Zorobabel y a Esdras, ¿no? Entonces, por eso cuando lo vamos a leer no se asusten, ¿no? Porque todos están más o menos en el mismo periodo histórico, aunque sí hay cierta diferencia de años, todos son más o menos contemporáneos. Y también en este periodo es cuando podemos ubicar al libro de Esther, ¿no? Esther está metida en este periodo del imperio persa. Algunos autores le dicen entre el periodo de Zorobabel y Esdras podemos ubicar históricamente a Esther, pero bien, en caso que comiencen a leer Esther, ya saben más o menos el periodo histórico donde se puede ubicar para tener una idea, ¿no? Pero la última aliyah en este gran periodo es la que se trajo Nehemías. Y Nehemías es también un personaje que implica autoridad, pero también autoridad política, pero también autoridad espiritual, ¿ok? Y Nehemías, bien, se trae un grupo indefinido de personas y comienza a ver, bien, qué cosa está sucediendo aquí. Y Nehemías trabaja en conjunto con Esdras. De hecho, en la tradición católica muchas veces se mencionaba Esdras y Nehemías como si fueran uno, pero de verdad son dos libros, solo porque en los rollos hebreos se mantenían los dos libros en un solo rollo, pero son dos libros, pero el uno es la continuación del otro. Y Nehemías, viendo la situación, dice, no, hay que volver a reconstruir no solo la moral de la gente, pero las murallas de Jerusalén. Hay que proteger la ciudad, y esa es la otra gran empresa. Ya el templo se culminó, pero ahora es las famosas murallas de Jerusalén. Entonces, y es que es una empresa muy grande, ¿no? Muy dura, pero necesaria, y ahí es cuando Nehemías comienza a motivar a la gente para construir las murallas y poder dedicar estas murallas de nuevo a la ciudad santa. ¿Qué pasa? Que la gente entonces comienza a relajarse durante este periodo de construcción, comienzan a olvidarse del sábado, comienzan a trabajar en el sábado. Y Esdras y Nehemías dicen, no, hay que hacer una purificación del pueblo. Entonces comienzan a volver a hacer una renovación, a celebrar las fiestas de Yahvé, a proclamar la palabra de Yahvé, a vivir esta especie de dedicación absoluta a Yahvé. Entonces vemos, por ejemplo, los capítulos de Nehemías a partir del capítulo 9 en adelante, al capítulo 12, precisamente, no, al capítulo 8 en adelante. Es prácticamente esta renovación espiritual de la liturgia, de los sacerdotes que tienen que ser fieles al templo, que tienen que vivir según la pureza que pide Yahvé. Es prácticamente una renovación espiritual. Pero luego Esdras, al final del libro, dice, bueno, comienza a pasearse y ve que la gente todavía no vive según la pureza y que todavía están trabajando en el sábado y esto no va bien. Y al final y al cabo es una historia que dice, bien, regresaron a la tierra, se hace de todo para renovarse, pero siempre está esta condición humana, ¿no? Que dice, bien, al final y al cabo siempre
este grupo de Israel siempre encuentra una forma de cómo desviarse. Es increíble, entonces, es increíble. Sí, al final y al cabo uno dice, pero bueno, ¿hasta cuándo sigue este drama? Y no termina nunca, ¿no? No termina nunca. Luego veremos después con los macabeos que hay una nueva ola de motivación de nuevo para vivir un yavismo puro, pero siempre está este dejarse llevar, aún después, durante el periodo de la reconstrucción, dejarse llevar, y Yahvé envía personajes para recordar, no, esto se tiene que hacer así, no, hay que vivir esta pureza, no, tenemos que identificarnos con nuestras raíces, que prácticamente es la raíz de ser fieles a Yahvé, y por eso ahora nos ha regresado la tierra, es decir, Jerusalén que se había perdido, ahora la podemos reencontrar. Sí, padre. Y quisiera que tú acabas de mencionar los macabeos y quisiera que la gente tuviera un poquito de paciencia con ese tema, porque le vamos a dedicar varios programas del 282 al 312, que son 30 programas a lo que es volver al yavismo, todo lo que es la revuelta macabea. Porque primero, ¿qué había que hacer? Reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir la Torá. Estamos viendo, y tú nos lo explicas muy bien, de lo que es la reconstrucción espiritual, de lo que es la reconstrucción de qué deben hacer los sacerdotes. Pero después de todo esto, ya se tiene que reconstruir lo que llamaríamos nosotros que el pueblo, la sociedad, la religión, la cultura, qué sé yo, porque hay mucha mezcla de todo lo que pasó durante el tiempo del destierro, ¿no? Y ya bien lo mostrabas tú, no es que se devolvió a todo el mundo, mucha gente se quedó en Babilonia. Pues el Señor les había dicho, vayan a Babilonia, cultiven, crezcan, estén allá, porque eso es lo que les toca hacer. Y vimos que los que no fueron, les llegó la espada, les llegó la peste, les llegó el hambre. Y este remanente no siempre era el más puro, ¿no? Ellos están tratando de mantenerse, pero más adelante lo veremos que se necesita algo más. Lo importante ahora es la reconstrucción de este templo, que bien lo decía el padre Dempsey, no es el templo que les va a quitar la respiración. Están sorprendidos porque no era lo que ellos pensaban que iba a ser el templo, pero es que ya no tienen los recursos materiales ni económicos que tuvo Salomón, ¿no? E incluso Salomón teniendo todos los recursos y todo, y a Dios habiéndole dado semejante sabiduría, también se desvió. Entonces, por eso Zorobabel, Nehemías, Esdras les van a decir, miren, regrésense, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Pero no es fácil que te digan, no, tienes que dejar a tu esposa, a tus hijos y todo y empezar de nuevo, empezar otra vida. Yo creo que algunos dirían, sí, estoy dispuesto, pero para otros no es tan fácil dejar, ¿no? Es difícil desadaptarnos, cortar con las cosas. Así que, padre, este periodo es bastante impresionante. Entonces, te cortaba un momentico precisamente por querer mencionar lo de los macabeos, porque me llama siempre la atención que en nuestro periodo de lectura bíblica le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, ¿no? A lo que es el yavismo, que se tiene que purificar, sí, que se tiene que volver a regresar el corazón a Dios. Y creo que eso nos va a hablar a los hombres y mujeres de este tiempo, ¿no? Que tal vez nosotros también tengamos que hacer un poquito este proceso de que nuestros corazones regresen al Señor. Pero solo quería una pequeña interrupción ahí, pero continuemos, padre, porque ya usted me tenía aquí, como siempre, hipnotizado. Así que, ¿qué más tenemos para este periodo? Sí, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención de este periodo del retorno es la injusticia social. Ok. Y para eso hay que leer, bueno, ya nosotros lo vamos a ir leyendo, no solo el libro de Nehemías, pero en conjunto con Ageo y Zacarías. ¿Por qué? Porque incluso en este pequeño retorno, en este grupo, cuando se estaba reconstruyendo Jerusalén, habían aquellos que tenían más dinero que otros, habían aquellos que tenían una propiedad más que otros. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza entonces a existir la explotación del que es más pobre, aún durante el periodo del retorno. Y es interesante ver cómo incluso los profetas llaman a esto como una falta de la justicia interna del pueblo, de aquellos que tienen más dinero, como utilizan o como
manipulan al más pobre dentro de ellos y luego quieren construir el templo de Jerusalén. Es muy interesante porque los profetas lo dicen de esta manera. Por ejemplo, Zacarías habla de las vestiduras de Josué. Josué, recuérdense que este Josué que se menciona es el Josué que vino con Zorobabel, ¿no? Entonces, este Josué es un sacerdote y este Josué es el que quiere reinaugurar de manera solemne el servicio sacerdotal en el templo. Y dice, en una de las visiones del profeta Zacarías, Josué tiene una vestidura sucia, pobre, mala, ¿no? Y en esta visión se le pide que se tiene que quitar estas vestiduras para entonces poder servir dignamente a Yahvé. Importante este detalle, porque la simbología de eso no es solo para el mundo sacerdotal, es también para todo el pueblo que está viviendo allí. Es decir, no puedo yo estar en la presencia del Señor cuando estoy lleno de miseria, lleno de injusticia y de abuso. Y muy importante este detalle. O por ejemplo, se habla también de esta otra visión. Y aquí es la visión de la venida del germen, de este nuevo comienzo que se tiene que hacer. Y, eso lo vemos ya en el capítulo 3 de Zacarías. Están estas visiones. En Zacarías hay visiones muy interesantes porque esas visiones son prácticamente una descripción de lo que se está viviendo en ese momento, en ese periodo, de la división social, también de la injusticia que existe, de cómo muchos sacerdotes, ¿no?, al igual que el pueblo de Israel, que prácticamente hacen impurezas de todo tipo y luego pretenden reconstruir el templo o vivir en el templo o tener propiedad o dominio en el templo de Jerusalén. Entonces, estas son visiones que al mismo tiempo son un retrato de la vida social, de lo que se está viviendo en ese momento del periodo de la reconstrucción. Entonces, no es solo... es una situación muy compleja porque no es solo reconstruir físicamente, es también como se describe mucho estas dinámicas internas en donde entra la propiedad privada, entran los matrimonios, entran también las cuestiones del dominio político y dominio económico, cómo van entrando la función de los nuevos sacerdotes, cómo debería ser. Y los profetas de este periodo comienzan a denunciar estas imperfecciones, estas realidades que se encuentran allí, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención, sobre todo cuando vemos los profetas sirven de un gran complemento para esto. Y siempre al final se pone una especie de, por ejemplo, Ageo y Zacarías al final de los libros, siempre dicen, bueno, a pesar de que todo esto está un poco así, siempre ponen una especie de esperanza, y esta esperanza es un Mesías o un descendiente de David, o por eso se hace énfasis a un Zorobabel, porque Zorobabel es descendencia de la línea davídica, pero también se comienza a hablar de este Mesías que va a venir. Por ejemplo, Zacarías es el más explícito y habla de este Mesías de Yahvé, y con el Mesías de Yahvé se puede entonces encontrar una felicidad a pesar de toda esta confusión, a pesar de todos estos contrastes que se están viviendo. Y al mismo tiempo, Zacarías es fantástico porque cuando él habla de este Mesías que va a regresar, es Zacarías el que habla que el Mesías va a llegar de manera humilde y va a llegar en un burrico, en un burro, ¿no? Un burrito. Bello, sí. Interesante ver esto porque después es lo que vamos a ver luego proclamado en los evangelios. Y es esta noción del cumplimiento, pero es esta la noción. Otra imagen que muy importante que habla Zacarías, y esto también nos da una idea, es esta parábola, esta imagen que habla de los pastores. Y lo vamos a ver ya en capítulo 11 de Zacarías. Y es muy importante porque esto nos da ya de una sola vez un panorama de la realidad que está viviendo. Los pastores, en donde el Mesías se presenta como un pastor, ¿no? Esta figura mesiánica, davídica que va a llegar. Y este pastor es bueno, este pastor vive según la voluntad de Yahvé. ¿Qué pasa? Que en Israel, en este periodo del retorno, de la reconstrucción, de la construcción de las murallas, los líderes del pueblo, aquí son sacerdotes y otros líderes, los que tienen dinero o los que tienen cierto poder, son pastores malos que están utilizando el rebaño del pueblo de Dios para beneficios personales, para sus propias
sus propias ideas, sus propias agendas. Y ahora este Mesías tiene que rescatar a ese rebaño para colocarlo según el designio de Yahvé, según la voluntad de Yahvé. Entonces es interesante ver estas imágenes, porque precisamente esto que está viendo el profeta, que está denunciando en ese momento, es la realidad que luego se va a seguir perpetuando, incluso hasta el tiempo de Jesús. Vemos este contraste entonces de cómo se van desviando. Esdras y Nehemías tratan de rescatar el pueblo de Israel en el retorno de una manera espiritual, de una manera política, de una manera física en cuanto a reconstrucción, pero aún así siempre hay mucho relajamiento porque no se sigue la línea de Yahvé. Interesante estos detalles, solamente se los quería mencionar, ¿no? Bueno, padre, pues son muchos detalles, son muchas cosas, lo hemos hablado, son 3 retornos que vamos a estar viendo. No es que ellos dijeron hoy, empaquemos las maletas, nos vamos todos. No se trata de eso, se trató de todo un proceso que a veces no vamos a descubrir. Y es por eso que vamos a empezar a leer el libro de Esdras, leeremos el libro de Ageo en un solo día, seguiremos con el libro de Zacarías, tendremos a Nehemías, tendremos un libro que es muy interesante, que es el libro de la reina Esther, y estaremos leyendo también a Malaquías, ¿no? Que lo pasaremos muy rápido. Son libros muy interesantísimos. ¿Alguna palabra de la reina Esther? Porque ese es un libro que siempre ha sido muy interesante, ¿no? Sí. El libro de Esther es un libro que en cuanto a historia de su redacción es bastante complejo, pero la historia que es narrada la podemos ubicar en este periodo del retorno. ¿Ok? Esther con Mardoqueo, en hebreo es Mardojai, se quedaron en Persia, ¿ok? Lo que era el imperio persa, que es prácticamente el territorio de la Babilonia, ¿ok? De la Mesopotamia. ¿Qué sucede? Que irónicamente, mientras que había un grupo que estaba regresando poco a poco, todavía había muchos hebreos que se habían quedado fuera en Babilonia, en el exilio. Entonces, irónicamente, todo lo que sucede con el libro de Esther es que todavía están allí en ese periodo, ¿no? Y por supuesto, algunos autores dicen, no, el periodo histórico que se habla en Esther es un periodo ficticio. Otros dicen, no, que se puede ubicar entre el periodo entre Darío y Artajerjes. Es probable. Pero tradicionalmente lo podemos ubicar entre la primera lilla, la de Zorobabel, y la de segunda, la que es la de Esdras. Aproximadamente en ese periodo eso se va sobreponiendo. Ahora, el de Esther es una historia bastante política, pero es una historia política porque de una u otra manera se ve el gran mensaje del libro de Esther, es que en esas políticas, en esas tramas que son muy humanas, Dios sigue actuando. Amén. Y Dios, a través de la drama, de la astucia humana, cuando es para salvar una vida, Dios actúa y hace triunfante el pueblo de Israel, que está fuera. Es decir, la cosa importante del libro de Esther es que Dios no es solo fiel a aquellos que regresaron y reconstruyeron Jerusalén, también sigue siendo fiel incluso para aquellos judíos que están viviendo en tierra extranjera. Y aquí es sumamente importante porque, bien, el rey de Persia, bueno, no está contento con su mujer. Muy bien, entonces pasa a otra. Ahí hace una especie de concurso de belleza. Bueno, se puede imaginar para entonces escoger su nueva reina. Y por supuesto Esther, que era una huérfana. Esther era una huérfana y prácticamente fue criada por su tío, Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo era tío, pero al mismo tiempo como papá. Era esta figura que la ha cuidado, la ha protegido. Y en este concurso, lo llamo así, concurso de belleza, no es que aparece así en el tema, pero es como prácticamente un concurso. Suena como tal, a mí me encanta la narración, es espectacular. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que el rey persa, wow, dice, esta niña es bellísima, y la escoge, pero no sabe que es hebrea, ¿okay? No sabe que viene de esta raíz hebrea. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que luego este rey persa pone como el mayordomo, es decir, como el encargado de todo lo que es la administración del gobierno, a este hombre llamado Hamán.
Y Hamán, un tipo que está lleno de poder, de ilusiones, muy, ¿cómo se dice? Egocentrista. Dice, bueno, todo hace un decreto solemne en que todo el mundo se tiene que arrodillar y venerarlo, no como figura de poder y poder. ¿Qué pasa? Que Mardoqueo, siendo un judío noble, dice, yo no me puedo arrodillar, yo solamente adoro al Yahvé, al Señor. Yo no puedo rendir culto o doblegarme o arrodillarme delante de una figura humana. Y entonces, claro, Hamán se da cuenta y le toma odio a Mardoqueo y por tanto, no solo contra Mardoqueo, sino también contra todos los judíos. Pero, interesante, Mardoqueo, es que hay muchas cosillas, ¿no? Mardoqueo también, independientemente, se da cuenta de que existía un complot para atacar o matar al rey, y Mardoqueo denuncia este complot salvando al rey. Y el rey, irónicamente, elogia a Mardoqueo y prácticamente por salvarle la vida, pero después el rey se olvida prácticamente de este evento. Como el rey, como ven, las figuras humanas aquí son muy, muy relativas. Pero mientras tanto, Hamán está haciendo su plot. Y uno del plot de Hamán era bien, no soporta a Mardoqueo y trata de hacer un edicto, hace un edicto y se lo hace firmar al rey, sí, persuadiéndolo que todos los hebreos, los judíos que están allí en el reino, son malos y deben ser matados, deben ser exterminados. Y el rey firma este edicto. Y cuando se hace un edicto firmado por el rey, no se puede renegar, no se puede quitar. Entonces, Hamán tiene que hacer el famoso, tiene que escoger el día. Entonces, para escoger el día, juega los dados, ¿no? Lo pone a la suerte para escoger el día y escoge el día que se tiene. Esto es muy importante. En hebreo, el dado o dar a la suerte, escoger una fecha a la suerte, el dado en hebreo se dice pur. No, muy importante ese detalle, el pur. No, porque es lo que usa Hamán como medio para indicar el día que todos los hebreos tienen que ser exterminados. Entonces allí es cuando Mardoqueo y Esther comienzan a decir, bueno, hay que hacer algo. Y Esther, siendo una pequeña, una joven, por supuesto, una de las cosas que más me gusta del libro es la famosa oración que hace Esther durante la noche. Fabuloso, que le pide, es una de las oraciones más hermosas que yo he leído en la Sagrada Escritura, porque allí se ve el riesgo que ella tiene que tomar, meterse delante del rey y comenzar a hablar con el rey. No era una cosa simple, pero hablar con el rey, aún siendo la escogida, todavía no era oficialmente la reina, es todavía allí un riesgo enorme. Aún siendo la reina, el rey puede mandarla a matar sin ningún problema porque no respeta el protocolo de hablar con él. Y es ahí donde Esther toma esta iniciativa, pero ora toda la noche y comienza entonces orando a proponer el plan para interceder por su pueblo. Y allí es cuando Esther, hablando con el rey persa, le descubre el plan de Hamán y cómo ella tiene que sufrir ese mismo decreto porque ella es hebrea. Y el rey se queda asombrado. Entonces comienza allí toda esta manipulación que al mismo tiempo es obra de Dios a través de las astucias humanas de Esther y de Hamán, de Esther y de Mardoqueo para salvar al pueblo de Israel. Y al final prácticamente en una de esas noches el rey persa se acuerda que Mardoqueo le salvó la vida. Todas son estas tramas que uno dice, pero bueno, el tiempo aquí es bastante irónico, pero al mismo tiempo oportuno. Entonces el rey se da cuenta de que se vuelve a acordar que Mardoqueo le salvó la vida y le hace que Hamán lo presente dándole honor. Y por supuesto, Esther utiliza este punto también para promover la maldad de Hamán, revelar el plan. Y por supuesto, Hamán tiene que morir con la misma suerte que le había dedicado a Mardoqueo. Pero lo que pasa es que el edicto legal del emperador, del rey persa, no podía ser eliminado. Pero dio entonces la oportunidad a Mardoqueo y a Esther de crear un nuevo edicto, en donde los hebreos tenían el derecho de defenderse de los enemigos. Esto es muy importante. Entonces, cuando llegó el momento en que el edicto antiguo iba a dar la sentencia a los hebreos pudieron matar a sus enemigos, es decir, los que habían hecho el plot con Hamán y otros que los habían odiado durante ese tiempo, y así los hebreos se salvaron. Porque por edicto real, a través de la intercesión de Esther y Mardoqueo, entonces pudieron
los hebreos defender su propia vida, defenderse. Y el emperador o el rey persa les había dado esa oportunidad. Y es importante este detalle. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, en la tradición hebrea se celebra la fiesta de los Purim, precisamente esta fiesta en donde Dios libera a su pueblo. E irónicamente, la liberación fue a través de estas manipulaciones políticas, pero es allí la cosa interesante, que Dios actúa en esta miseria humana, en estos juegos de política, en estos tiempos extraños, ¿no? Y su pueblo sobrevivió en el exilio, en el extranjero, porque ya el exilio se había terminado, pero estaban todavía en el extranjero. Y para el pueblo de Israel esto es un signo importante de cómo ellos hasta el día de hoy tienen el derecho a defenderse, de cómo Dios les da la oportunidad para seguir sobreviviendo en esta historia que tienen. Entonces, el Purim literalmente viene de Pur. Pur es el dado, es dado. Y Purim es el plural, los dados. Entonces, al final y al cabo, el dado, la fortuna se cambió. Esa historia es irónico, ¿verdad? Sí. Entonces, a través de esto, la fortuna, por eso es irónico, ¿no? Y tiene mucha sabiduría esto, porque muchas veces tenemos que tener cuidado a quién le deseamos el mal o contra quién vamos a hacer algo, porque al final Dios puede cambiar los dados, ¿no? Puede cambiar la situación. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces hay mucha sabiduría humana en este relato de Esther, que al mismo tiempo en esta controversia, en manipulaciones humanas, Dios es efectivo. Amén. Y sigue actuando. Amén. Y como Mardoqueo en su fidelidad a Yahvé lo bendice, aunque si no es explícito, se ve en la historia, ¿no? Igual la fidelidad de Esther, que al final acepta y revela que ella es hebrea también, y siendo una pequeña, ¿no?, humilde huérfana, llega a salvar a toda una nación. Interesante, ¿no? Muy lindo estos contrastes y esta forma de ver la espiritualidad de este tiempo. Bueno, padre, pues yo quiero agradecerle porque este tiempo, sin lugar a dudas, es fenomenal. Reconstrucción de la ciudad, reconstrucción del templo, regreso a la Torá. Vemos todos estos dramas que son increíbles, que son maravillosos. Así que lo único que tenemos que decirle a las personas es sigan sintonizados, sigan escuchando, prepárense porque vienen más sorpresas. Y que hace que empezamos nosotros este programa y parece mentira, ya vamos en el día 267, estamos llegando casi que al final, estamos a menos de 100 programas de terminar ya la Biblia en un año. Es una bendición, es un logro, ¿verdad? Que sí, padre. Sí, grandioso. Bastante. Yo me acuerdo al final, al inicio, yo decía, bueno, ¿y cuánto tiempo nos tardaremos en hacer esto? Y parece que empezamos ayer. Parece que empezamos ayer. Exacto. Wow, increíble. Bueno, y también, padre, la fuerza y la perseverancia que has tenido, porque no es fácil, ¿no? No es todos los días, en diversas partes donde uno tenga que estar. No, es de verdad una dedicación y el Señor te está dando la fuerza. Amén. Amén. Claro que sí. Y hay muchas personas orando. Ahorita estaba hablando precisamente con un grupo que tiene a Verónica Salazar, que es de personas que nos apoyan a través del Facebook. Tú puedes entrar al Facebook, buscar la Biblia en un año. Hay comentarios, hay gente que está orando constantemente por ti, por mí y por las personas que están escuchando el podcast para que sea una bendición de Dios para todos. Ojalá que ustedes nos sigan dejando sus comentarios. Ya estamos terminando también los programas de preguntas que ustedes han hecho. Sé que hay muchos que han estado esperando sus respuestas, pero créanos que están en camino, están listas. Muchas personas preguntan que por qué se habla tanto de Yahvé. Ya tendremos esas respuestas para ustedes. Muchos de ustedes nos han preguntado cantidad de preguntas que a veces uno dice, wow, debía haber hablado de esto. Cosas fabulosas, maravillosas. Algunas hasta el punto que yo digo, wow, yo nunca me había preguntado esto. Qué bueno que alguien lo preguntó, ¿no? Bello. Así que, padre, nuevamente muchas gracias y nos alistamos para terminar. Sepan ustedes que el padre Dems y yo oramos constantemente por ustedes y que les queremos siempre pedir que ustedes no nos suelten en su oración, que oren siempre por nosotros, para que podamos seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que podamos nosotros también vivir con fe lo que leemos, lo que les enseñamos, sobre todo para que podamos enseñar siempre la verdad y para que podamos cumplir lo que hemos enseñado.
Y Padre, vamos a dar la bendición y que la bendición de Dios Todopoderoso, que Claro es que sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.